Eh, pues qué gusto estar aquí otra vez después de más de 2 años de pandemia en que nos hemos alejado un poco, sobre todo en la parte presencial, ¿verdad? Tanto de colegas como de fincas. Eh, Hoy queremos darle un enfoque pues diferente a lo que puede ser la nutrición del café. Vamos a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones alternativas. En realidad no es una charla sobre fertilización de café, sino que es una charla sobre qué más podemos hacer ante la crisis que nos está afectando en estos momentos, qué medidas podemos hacer. Algunas de ellas podrían ser tomadas como medidas de urgencia, medidas temporales que nos podrían ayudar a aliviar un poco, sobre todo la parte económica, que es la que más nos está afectando y que obviamente en- la que más nos está afectando por el precio de los fertilizantes y no solamente los fertilizantes, sino todos los insumos agrícolas en general, el transporte, etcétera. Entonces queremos pues tratar de dar un granito de arena hoy para que les pueda ayudar a ustedes a tomar mejores decisiones. Sé que las charlas la están grabando, me gustaría también si me puede enviar después a mí una copia. Y también con mucho gusto, Gabriela, yo le voy a enviar a usted una copia de esta presentación en PDF para todos aquellos asociados o público que está viendo la presentación que la quisiera tener también en PDF. Se lo voy a enviar posteriormente por correo. Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a empezar eh, con eh, nuestra presentación. Bueno, sabemos muy bien que la nutrición de plantas pues es fundamental, ¿verdad? Es fundamental para, para el crecimiento de las plantas, que las plantas como el café necesitan de una serie de elementos que son esenciales, ¿verdad? Los tres más importantes elementos nos los da por dicha el agua y el aire. Si no hay escasez de agua, pues el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, representan más del 90% del peso total de una planta de café. Pero los otros tres elementos, llamados elementos minerales, los aporta el suelo o los fertilizantes. Cuando el suelo no tiene cantidades suficientes, tenemos que usar fertilizantes, como es el caso de los macronutrientes. Los macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, llamados así porque la planta los requiere en gran cantidad. Los elementos secundarios. ah, por favor, en los que están escuchando la presentación, si pueden revisar su micrófono, tal vez sería mejor que lo tuvieran apagado para que no haya alguna interferencia, porque por ahí escuché alguna bulla, por favor. Ok. Y estamos hablando de los elementos secundarios que la planta del café los requiere en cantidades intermedias, como son el calcio, magnesio y azufre, y los micronutrientes, de los cuales la planta los consume en cantidades muy pequeñas y de los cuales los más importantes en el cultivo del café en Costa Rica son principalmente el boro y el zinc, del cual también hablaremos en esta presentación. Pues bueno, es muy importante entonces cuando no tenemos la absorción de nutrientes en café es muy fuerte, es muy intensa, es muy alta, es muy elevada para lograr rendimientos altos. Obviamente esta absorción va de la mano también con el nivel de producción. Bueno, nosotros hicimos un trabajo hace bastante tiempo, creo que fue con la variedad Caturra, que está publicado con colaboración. Bueno, yo colaboré realmente con el ingeniero eh, 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 con Víctor del ICAFE. eh, Hicimos un trabajo para determinar la absorción de nutrientes y encontramos valores de absorción tan altos como 174 kilos de nitrógeno, 15 kilos de fósforo, 87 calcio, 19 magnesio y 216 kilos de potasio por hectárea, de los cuales casi prácticamente la tercera parte del nitrógeno, del fósforo y un poco más de la tercera parte del potasio se ven absorbidos en los granos, en los frutos de café, de manera tal que
La planta de café puede extraer casi 200 kilos de nitrógeno y la tercera parte de ese nitrógeno no retorna al suelo porque se va en los frutos. Entonces es un cultivo de alta demanda de nutrientes, sobre todo siendo nitrógeno y potasio los más importantes desde el punto de vista de extracción y que además buena parte de esa extracción, más del 30% de nitrógeno y potasio, se va en los frutos, por lo tanto no es retornado al suelo. Esto hace que entonces, si no hay un adecuado suministro de estos nutrientes por parte del suelo, o si no tenemos un adecuado programa de nutrición, de fertilización para reponer esta fuerte extracción de nutrientes, por supuesto, podríamos vernos afectados en términos negativos, tanto en crecimiento como en productividad, que al final es una variable que más nos ocupa como ustedes o la mayoría de ustedes como productores de café. Analizando la situación de suelos de Costa Rica y los requerimientos del cultivo, las necesidades del cultivo, además de una gran cantidad de investigación que se ha hecho en Costa Rica desde los años 50, más de 70 años de investigación en el cultivo del café, gran parte liderado al inicio por el Ministerio de Agricultura y posteriormente por el Instituto del Café, cuando se creó la división, cuando se creó el Instituto y la División de Investigación del Café. Los más de 70 años de investigación, pues nos han dado bastante información referente al café. El problema es que ahora tenemos variedades relativamente nuevas, por lo menos nuevas en Costa Rica, de las cuales pues necesitamos también conocer o investigar. Gran parte de esta investigación se hizo en las variedades típicas, por ejemplo, o las variedades Caturra y Catuaí, algunas en Costa Rica 95, cuando esa variedad salió a finales de los 90, pero quizás nos falta actualizar un poco la información con los otros materiales genéticos que ya se están sembrando, que ya están sembrados en el país. Pero en términos generales, los elementos más importantes del punto de vista de nutrición en los suelos y en el cultivo del café en Costa Rica son el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro y zinc, aunque tienen particular relevancia el nitrógeno, que diríamos que es el elemento principal en un programa de fertilización de café, seguido del potasio, aunque esto también depende de la zona cafetalera donde estemos sembrando café, y podríamos poner en un tercer lugar al magnesio en algunas zonas cafetaleras, el boro y el zinc, que son dos micronutrientes fundamentales, pero que dichosamente los podemos aplicar a través de la fertilización foliar, siendo quizás el menos importante de todos ellos el fósforo, de acuerdo con los resultados de investigación. Numerosos ensayos hechos en Puricafé han mostrado poca respuesta al fósforo y ahora más adelante hablaremos un poquito y explicaremos por qué. Entonces, por supuesto, entonces los programas de fertilización están basados principalmente en estos nutrientes. Pero ¿qué pasa? Que nos estamos enfrentando desde el año pasado a un problema muy serio que en parte ha sido derivado por la crisis del COVID-19 y que se ha complicado por los últimos acontecimientos que han ocurrido, como por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania. La crisis de los precios de los fertilizantes que empezó como a mediados del 2021, entre mayo y junio empezaron a subir los fertilizantes, consecuencia de varias razones. Primero, incremento en los precios de la energía, el petróleo, el gas, el carbón, porque todo obviamente sabemos que se mueve con energía. Particularmente en el caso de los fertilizantes es de gran repercusión el precio del petróleo, porque los fertilizantes se mueven principalmente por barco, ya que se mueven en grandes volúmenes, se transportan en grandes volúmenes y eso afecta obviamente los costos de transporte y los precios del gas natural, que es principalmente metano. Y aunque nosotros aquí, pues en Costa Rica, no dependemos tanto del gas, pero en países europeos, por ejemplo, o en los Estados Unidos también, usan mucho el gas natural como fuente de energía. Y además, ahorita vamos a explicar que es que el gas natural, sobre todo se está formado principalmente es una mezcla de gases, pero está formado principalmente por metano, es fundamental para un proceso prioritario en la industria de fabricación de fertilizantes. Los precios del gas se han incrementado enormemente y ahora están todavía amenazados por la situación del embargo que le quieren hacer los países europeos al gas de Rusia, porque los rusos son de los principales productores y exportadores de gas y suplidores de gas a Europa.
el aumento en el costo del transporte marítimo debido a la crisis del COVID-19, que ya todos lo hemos visto y que está ya repercutido en el costo de todas las materias primas y todos los productos importados. Traer un contenedor de China cuesta ahora más de $20,000, cuando antes de la crisis costaba $2,500. Entonces, este problema de la crisis de los contenedores y en gran parte que, que lo que lo provocó la crisis del COVID-19, finalmente llegó a tener repercusión en los precios de los fertilizantes. Entonces, desde mediados del año pasado, principalmente a partir de abril aproximadamente, empezaron a subir los fertilizantes y empezó a subir también el petróleo y la gasolina y otros eh, derivados energéticos como el gas natural y el carbón. También las materias primas, como por ejemplo el trigo, el maíz y la soya, que ahora se encuentran en niveles casi históricos de precios. El trigo acaba de llegar a un precio inalcanzable desde hace muchos años, y eso podría ser una amenaza inclusive de hambruna en muchos países, sobre todo en países africanos que dependen tanto de este cereal tan vital. Entonces, todo esto ha provocado una crisis. El precio de la urea se disparó a partir de septiembre del año pasado, llegando a alcanzar, cuando estaba en precios normales de 300 a $350 la tonelada, llegando a alcanzar casi los $1,000 por tonelada. Cuando parecía que había un alivio en el precio de la urea y en el precio de otros fertilizantes, cuando empezó a descender a partir de noviembre, empezó a haber un ligero descenso que en enero se empezó a hacer mucho más evidente, bajando casi a menos de $700 la tonelada, aún así el doble de lo que estaba en abril del año pasado. Sin embargo, vino el conflicto a finales de febrero, el conflicto de Rusia y Ucrania, y nuevamente los precios de la urea volvieron a subir hasta alcanzar su nivel prácticamente idéntico al que tenían en noviembre del año pasado. Esto obviamente ha tenido una enorme repercusión. ¿Y por qué es que, por ejemplo, crecen los precios? Ha crecido tanto el precio de la urea y de otros fertilizantes nitrogenados amoniacales, que obviamente tienen una enorme repercusión en los costos de producción de todos los cultivos. Bueno, porque la urea se fabrica principalmente usando como materia prima el amoníaco. El amoníaco, que es un gas, se fabrica por un proceso. Más del 70% del amoníaco a nivel mundial se fabrica por un proceso conocido como Haber-Bosch, dos químicos alemanes que lo inventaron hace más de 100 años y que, por cierto, se ganaron el premio Nobel por esa invención. Y desde entonces el amoníaco, ¿por qué el amoníaco es tan importante? Porque es una materia prima para fabricar urea, nitrato de amonio, DAP, MAP, y fórmulas o complejos químicos o fertilizantes químicos que tienen nitrógeno o inclusive nitrógeno de nitrato de amonio. Entonces, la fabricación de amoníaco requiere el uso de gas natural como fuente de hidrógeno, porque el amoníaco se compone de la síntesis se fabrica a partir de la síntesis de nitrógeno más hidrógeno. ¿Y de dónde se obtiene el hidrógeno? Del gas metano, que viene del gas natural. Gas natural, del cual, por ejemplo, Rusia es uno de los principales exportadores a nivel mundial de gas natural. Suple más del 40% del gas natural que requiere, por ejemplo, todo el continente europeo. Y ahorita hay un conflicto porque están a punto, los países europeos, con excepción de Hungría, están a punto de hacerle un boicot al gas natural ruso, lo cual podría provocar inclusive una crisis mayor de la que estamos ahorita experimentando, porque el gas natural es necesario para fabricar amoníaco, y con amoníaco se fabrica urea, hidrógeno proveniente del gas natural, más nitrógeno proveniente de la atmósfera, ¿verdad? Porque nuestra atmósfera es más del 70% nitrógeno, hidrógeno del gas natural, más nitrógeno, amoníaco. ¿Y qué hace la industria de fertilizantes con el amoníaco? Fabrica urea, nitrato de amonio, fosfatos de amonio como el MAP y el DAP, ácido nítrico y fertilizantes químicos o fertilizantes complejos. O sea que el amoníaco es una materia prima fundamental para la fabricación de fertilizantes, y el amoníaco proviene principalmente del gas natural. Y hay una dependencia enorme de los países que producen gas natural y que son exportadores de gas natural, como el caso de los rusos, que suplen más del 40% de la demanda de gas natural a Europa. Como el gas natural se disparó, y no solamente por el conflicto, ya desde el año pasado venía incrementándose los precios del gas natural, por eso empezó a subir la urea y otros fertilizantes nitrogenados amoniacales y fosfatados también, porque ya los precios habían subido el año pasado. Pero ahora este conflicto armado pues pone todavía en peligro el suministro de gas natural
natural y ya desde el año pasado muchas fábricas de amoníaco y fábricas de urea, sobre todo en Europa, tuvieron que cerrar temporalmente debido al que los costos de la materia prima eran tan elevados que entonces eso no permitía entonces poder fabricar amoníaco. No era rentable fabricar amoníaco para muchas plantas importantes como por ejemplo Yara, que es un monstruo a nivel mundial, tuvo que cerrar algunas plantas de producción de amoníaco en Europa debido a los altísimos costos de la materia prima. Entonces, esto elevó los precios de los fertilizantes, pero hay una situación que aún ha agravado lo que está pasando actualmente con los fertilizantes. La guerra entre Rusia y Ucrania aumentó la crisis de suministro y precio de fertilizantes. Cuando parecía que empezaba a haber un alivio en los precios de los fertilizantes, vino este conflicto armado y que realmente ha tenido repercusión, principalmente porque los rusos son el principal exportador mundial de fertilizantes como la urea, los fosfatos de amonio y el cloruro de potasio. Los rusos tienen más del 15% de las exportaciones a nivel mundial de fertilizantes, principalmente urea, KCl y fosfatos de amonio. Pero no solamente eso, hay otro país que está aquí involucrado no directamente en la guerra, pero que también está sujeto a sanciones de parte de Occidente, que es Bielorrusia. Los bielorrusios tienen enormes yacimientos de fertilizantes potásicos. Bielorrusia exporta el 7% de todos los requerimientos mundiales de fertilizantes. Entonces, obviamente, entre Rusia y Bielorrusia tienen cerca casi la cuarta parte del mercado de exportación de fertilizantes y eso obviamente ha causado enormes problemas de suministro y de aumento en los precios. Ucrania además es uno de los mayores productores y exportadores de amoníaco. Entonces, muchas plantas de amoníaco en Ucrania están paralizadas, además de que no puede exportar porque sus puertos, por ejemplo, el puesto de Mariupol fue bombardeado y en estos momentos ya fue tomado por las tropas rusas. Entonces, todo esto obviamente ha complicado más el panorama de los fertilizantes y no se prevé que a corto plazo pueda haber una mejoría en los precios de los fertilizantes y más bien podría haber inclusive escasez, ya no solamente precios elevados, sino escasez, por lo menos por lo que resta del año, porque la solución de esta crisis todavía no se avecina que pudiera haber una solución a este conflicto armado que está complicando. Además, los chinos en estos momentos, para variar, en China con la política de cero COVID del gobierno chino y en estos momentos que tienen ciudades muy grandes como Shanghái y Pekín, gran parte de estas ciudades con las personas completamente aisladas, millones de personas aisladas, el puerto de Shanghái cerrado prácticamente, que son los principales puertos a nivel mundial. Todo esto está causando también complicaciones en el suministro de materias primas y que también afecta los fertilizantes. Entonces, estamos ante un panorama todavía bastante oscuro. ¿Y qué podemos hacer entonces? Vean lo que nos ha causado, por ejemplo, precios abril, no sé, no he consultado precios recientemente, pero hace como un mes es una consulta que hicimos, la urea a 46,000 colones el saco, el hidrocomplex, que es un fertilizante, se usa mucho en hortalizas, a 47,000 el saco, 45 kilos, el 10-30-10 a 48,000 colones. Estos precios probablemente van a continuar y no sabemos en qué podría parar la situación por todo lo que ya les hemos explicado. Ok, entonces, ante esta problemática, qué soluciones o qué remedios podemos encontrar para aliviar un poco? Es imposible casi en una agricultura intensiva y de alta productividad y con variedades de café tan demandantes y lo que todos esperamos obviamente sacarle la mayor productividad a las plantaciones, pues es imposible no dejar de depender de los fertilizantes sintéticos, pero sí podemos tomar algunas acciones que nos podrían aliviar la situación o que nos podrían reducir un poco esa dependencia absoluta de los fertilizantes. Vamos a hablar de algunos de estos puntos en la siguiente hora. Primero, mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Podemos hacerlo. Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, fundamental. El cultivo del café, tenemos muchos problemas de conservación de suelos debido a la fuerte erosión que ha ocurrido a través de muchos años, porque sabemos que casi todas nuestras plantaciones de café se encuentran
en zonas de alta pendiente. Ajustar las dosis de fertilizantes con base en análisis de suelos. Hemos usado mucho los análisis de suelos para hacer programas de recomendación, pero muchas veces no usamos los datos en forma adecuada o en forma apropiada. Corrección de los problemas de acidez de suelo. Muchos problemas de raíces en café, muchos problemas de enfermedades en café están asociados con altos problemas de aluminio intercambiable en el suelo y altísima saturación de aluminio en el suelo. La acidez del suelo es algo que perjudica la sanidad de la raíz del café, y una raíz sana de café nos puede ayudar a que el cultivo dependa más de lo que tiene de las reservas del suelo y menos de los fertilizantes sintéticos. Mejores raíces puede hacer entonces que el cultivo absorba más nutrientes, tenga una mayor superficie radicular, una mayor cantidad de raíces absorbentes que pueda aprovechar la materia orgánica, por ejemplo, de muchos de estos suelos derivados, que muchos de los suelos cafeteros son derivados de cenizas volcánicas, como la mayor parte de los suelos cafeteros que tenemos aquí en el Valle Central. El uso de abonos orgánicos, indudablemente, siempre hemos sabido que los abonos orgánicos son herramientas importantes, fundamentales, y ahora todavía con esta crisis pues tenemos que darle aún mucho más peso, mucho más importancia a los abonos orgánicos. Los biofertilizantes orgánicos es algo que tal vez es nuevo para muchas personas, pero que está ya presente en nuestro mercado. Ya hay muchas empresas que se dedican a fabricar biofertilizantes. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Pues, entre ellos el Laboratorio de Microbiología de Suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, donde trabajo yo, se dedica a esto y tiene algunos productos incluso ya registrados para eso, pero también hay otros laboratorios que también ya usan biofertilizantes, y vamos a explicar la importancia que tiene eso también, sobre todo en el crecimiento de las raíces. Y por supuesto, todo esto en conjunto nos puede garantizar una mejor sanidad de la raíz, que también es un objetivo prioritario. Mejoremos la raíz del cultivo del café y vamos a aprovechar mejor los recursos disponibles de suelo que tenemos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos durante la siguiente hora. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia de los fertilizantes? Los fertilizantes son susceptibles a muchas pérdidas por fijación, en el caso del fósforo, por lixiviación, en el caso de los fertilizantes con nitratos, por volatilización de amoníaco, en el caso de la urea, que es quizás la fuente nitrogenada que más usamos en café, porque la urea es el fertilizante con mayor concentración de nitrógeno, tiene 46% de nitrógeno. Eh, entonces, hay 4 principios básicos que nos ayudan a mejorar la eficiencia de los fertilizantes, que es escoger la fuente de fertilizante, la fuente más adecuada de fertilizante y saberla utilizar. Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados amoniacales como la urea funcionan mejor en épocas lluviosas o cuando el suelo tiene suficiente humedad. En épocas muy secas, el fertilizante, la urea, se puede volatilizar y convertirse en amoníaco. Una parte de la urea se puede convertir en amoníaco en periodos muy secos, cuando se aplica en veranillos o en épocas muy secas. La urea debería caerle lluvia posterior a su aplicación, al menos al día siguiente después de la aplicación, o un riego después de la aplicación, ya que nosotros hacemos la aplicación superficial. Lo ideal sería que pudiéramos enterrar el fertilizante en el café, pero eso demanda un costo adicional, aunque con la urea a 48,000 colones el saco, es probable que enterrarlo ahora con un espeque ya no sea tan costoso como era antes de esta crisis, ¿verdad? Cuando ya el fertilizante cuesta 48,000 o 50,000 colones el saco, bien vale la pena hacer un esfuerzo adicional para dejar ese fertilizante bien colocado. Eso es muy importante. Entonces, el lugar. ¿Dónde colocar el fertilizante? Bueno, la mayor parte de las raíces, ahora hablaremos de eso, se encuentra en la banda de fertilización del cultivo del café, aproximadamente entre los primeros 30 centímetros de profundidad y entre los 50 centímetros a partir del tallo, del tallo del café. Entonces, esa es la zona donde deberíamos concentrar la aplicación de fertilizantes. Si pudiéramos colocarlo en un espeque o en un hoyo, sería mucho mejor, sobre todo en laderas, en pendientes de más de 8 10 o 15%, la aplicación localizada sería un éxito increíble para mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Ahora que cuestan 50,000 colones el saco, quizás vale la pena tomar en cuenta esa consideración de hacer una aplicación en espeque en zonas de laderas, que son las que dominan principalmente las fincas de café. Aplicar la dosis correcta. Y eso es muy importante, con base en productividad. El ICAFE tiene una tabla de recomendaciones
de dosis basado en productividad, el rendimiento esperado del café versus dosis de fórmula completa y fórmula nitrogenada y la extra nitrógeno. Bueno, utilicemos esa información Para servir para eso, de manera sí, para correcta. Sí, de manera correcta. Y el tiempo de aplicación, ¿cuándo aplicar el fertilizante? En los momentos de mayor demanda, cuando empieza la formación de los frutos, durante la etapa de crecimiento y llenado de frutos y el inicio de la etapa de maduración de frutos, que las curvas de absorción de nutrientes han mostrado que es durante esas etapas donde ocurre la formación de la fruta, desde el inicio del cuaje de los frutos hasta todo el desarrollo de los frutos, que eso más o menos para la zona nuestra podríamos decir que va como desde junio a noviembre. De junio a noviembre es la etapa de mayor absorción de nutrientes, de donde se forman los frutos en nuestras, por ejemplo, para el Valle Central, y entonces es ahí donde debemos concentrar las aplicaciones de fertilizantes. Los suelos cafetaleros pues son muy variables. Nosotros tenemos suelos derivados de cenizas volcánicas, principalmente aquí en el Valle Central, que son quizás los suelos ideales para el café. Parte del éxito tal vez de la calidad de taza que tiene nuestro café se debe en parte a estos suelos profundos, ricos en materia orgánica, con muy buenas características físicas, con fertilidad media. En algunos casos la fertilidad es baja, pero se puede mejorar principalmente usando enmiendas. Pero también tenemos suelos ultisoles, por ejemplo, en la zona de Los Santos, en la zona de San Isidro el General, encontramos también suelos ultisoles, que son suelos con menos materia orgánica, con más problemas de acidez, con más problemas de aluminio, que requieren el uso de un tratamiento más diferenciado con respecto a los suelos derivados de cenizas volcánicas. Estos suelos son de texturas franco-arenosas, mientras que estos suelos son más bien muy arcillosos. Eh, es la fertilidad de ambos grupos de suelos varía mucho y el manejo del suelo puede variar mucho dependiendo entonces del tipo de suelo que estemos trabajando. El mejoramiento de las propiedades físicas del suelo, que es una característica a la cual deberíamos darle importancia. Las prácticas de conservación de suelos son muy importantes porque la fertilidad del suelo se concentra principalmente en el horizonte superior. Los primeros 15 o 20 centímetros de suelo es donde se encuentra el mayor contenido de materia orgánica, donde se acumulan el efecto residual de los fertilizantes o fertilizaciones anteriores, donde la vida microbiana, los microorganismos del suelo, que son fundamentales también para favorecer el crecimiento de las raíces, para favorecer la sanidad de la planta, la sanidad de la raíz. La vida microbiana se da principalmente en los primeros centímetros de tierra, y perder esa tierra a través de procesos de erosión, por supuesto, eso es algo que nos cobra el suelo tarde o temprano. Y muchas fincas de café hoy en día están sembradas en el horizonte B, porque el horizonte A se perdió hace mucho tiempo por erosión, porque en el pasado no se hacían buenas prácticas de conservación de suelos, entonces la siembra en curvas de nivel, el uso de terrazas, el uso de canales de desviación de aguas, la formación de acequias de ladera, establecimiento de barreras vivas para evitar el efecto erosivo del agua. Todo eso, todas esas prácticas de conservación que probablemente todos producen café, las conocen mucho mejor que yo, son fundamentales, son importantes, y aunque son prácticas de mediano o largo plazo, pero necesitamos implementarlas, necesitamos mejorarlas, porque nuestro café, si queremos que viva más de las reservas del suelo, pues necesitamos conservar el suelo. Si estamos perdiendo el suelo, no esperemos entonces que nuestro café pueda vivir mucho las reservas que tiene el suelo, porque entonces entre más erosión tengamos en los suelos cafetaleros, mayor va a ser la dependencia de la planta de los fertilizantes sintéticos, que es precisamente la amenaza que tenemos en estos momentos por los altísimos precios internacionales. El ajuste de dosis de fertilización con análisis de suelo, otra medida eficaz. Muchas veces tenemos análisis de suelos y el suelo nos está hablando a través del análisis químico de suelos, pero no tomamos acciones evidentes y seguimos echándole los mismos abonos que le hemos echado toda la vida. Creo que ya es el momento de tomar más en serio los resultados de los análisis de suelos. El suelo es una reserva de nutrientes disponibles para la planta. No es lo mismo que sembrar la planta de café en un sustrato
como si la sembráramos en un sustrato de fibra de coco, por ejemplo, o de piedra pómez, la planta tendría que vivir solamente los fertilizantes que nosotros le agregamos. Pero en el caso del café, está sembrada en un suelo. Algunos suelos son muy ácidos, como los sultisoles, y son más pobres en nutrientes, pues los podemos aplicar enmiendas para mejorar su fertilidad y el uso también de abonos orgánicos. Otros suelos son más fértiles, son más profundos, tienen más materia orgánica, como lo son los suelos derivados de cenizas volcánicas o antisoles, que tenemos, por ejemplo, en todo el Valle Central, ¿verdad? Como en Alajuela, en Heredia. Vamos a Sabanilla de Alajuela, por ejemplo. En Sabanilla de Alajuela hay excelentes suelos, ¿Puedo entrar en ex- excelentes suelos volcánicos derivados de cenizas volcánicas. Esos suelos necesitan ciertas condiciones de nutrición, pero no tan estrictas como podría ser, por ejemplo, los suelos ultisoles que están en la zona de Los Santos o que están en Pérez Celedón? Entonces, muchos suelos volcánicos, llamados también antisoles, tienen una fertilidad media a moderada, tienen un buen suministro de calcio, magnesio, incluso potasio, tienen buen contenido de materia orgánica. Cuando tenemos este tipo de suelos, nosotros deberíamos aprovechar esas reservas que hay. Eso es como tener plata guardada en el banco, pero que nunca hemos utilizado de manera adecuada. Ya es hora de sacar un poquito esos ahorros, de explotar un poco esos ahorros, o por lo menos los intereses de esos ahorros, y aprovechar lo que tiene el suelo. Podemos prescindir o disminuir las dosis de algunos nutrientes utilizando de manera más adecuada los resultados de los análisis químicos de suelos. Y eso es muy importante para poder satisfacer estos requerimientos que han sido establecidos, por ejemplo, por más de 70 años de investigación del ICAFE. Estos son los requerimientos generales del cultivo del café en cuanto a fertilizantes, y la mayoría de estos requerimientos los aplicamos con fertilizantes sintéticos cuando se trata de hablar de café en producción convencional. Entonces, esto es lo que necesitamos ver, cómo podemos disminuir la dependencia de estas cantidades tan grandes de nutrientes que muchas veces se desperdician. Probablemente de estos nutrientes, el elemento que más se desperdicia en el suelo y que es el que está ahorita más caro es el nitrógeno. El nitrógeno probablemente perdemos entre el 50 y el 60%, quizás más, del nitrógeno que aplicamos con fertilizantes sintéticos, debido a los procesos de pérdida por lixiviación, por lavado de lluvia, por volatilización de amoníaco y por erosión del suelo en zonas de fuerte pendiente donde no hay buenas prácticas de conservación de suelos. El nitrógeno es el elemento que más desperdiciamos. En algunos cultivos, inclusive otros cultivos fuera del café, se pierde hasta el 80% del nitrógeno aplicado. Entonces, la eficiencia del nitrógeno o de los fertilizantes nitrogenados sintéticos es muy baja. ¿Cómo podemos mejorar esa eficiencia? Bueno, ya vimos algunas cosas: la colocación del fertilizante en forma adecuada, enterrar el abono, sobre todo si tiene nitrógeno, es una forma adecuada de disminuir las pérdidas. A 50,000 pesos el saco, tal vez valga la pena enterrarlo, ¿verdad? Cuando valía 20,000 el saco de urea, no nos preocupaba eso, pero ahora que vale casi 50,000 colones el saco de urea, tal vez vale la pena enterrarlo, ¿verdad? Para mejorar su eficiencia y disminuir las pérdidas por volatilización, por lixiviación y por lavado de lluvia. Muchos suelos tienen todavía reservas adecuadas de algunos de estos nutrientes que no estamos explotando, y vamos a explicar con algunos ejemplos. Veamos lo que dice el ICAFE. Las últimas recomendaciones oficiales del ICAFE del 2020, más recientes, tiene este cuadrito. En este cuadro se dan las recomendaciones de fórmula completa. Usualmente una fórmula completa en café tiene entre 18 y 20% de nitrógeno, entre 0 y 3 o 4% de fósforo, entre 10 y 20% de potasio, dependiendo de la zona. Hay lugares como Turrialba, como en la zona de Los Santos, como en Andayure, que ocupan más potasio, etcétera. Eh, y más o menos entre un 3 y un 6% de magnesio, con un poco de azufre, y algunas fórmulas tienen boro. El boro deberíamos usarlo más bien como abono foliar, no lo apliquemos al suelo. Eso es un desperdicio, aplicar boro al suelo, sobre todo en una mezcla física donde el boro viene tan desuniforme en la mezcla física. Si vamos a usar una mezcla física, no usemos boro al suelo, estamos botando la plata. Usemos boro foliar, que es mucho más eficaz, mucho más eficiente y se nos sale mucho más barato. Entonces, estas son las recomendaciones del ICAFE, dependiendo del nivel de rendimiento esperado, para no gastar, como dicen, pólvora en sopilotes, ¿verdad? Si tenemos un café que no nos va a producir más de 20 fanegas, ¿para qué le vamos a echar 11 o 13 sacos
de fórmula completa en cada fertilización, ¿verdad? Si no vamos a sacar productividad. Gran parte de nuestra producción de café se encuentra entre las 20 y las 40 fanegas. En la mayoría de los casos, inclusive creo que el rendimiento por hectárea en Costa Rica anda alrededor de los 26, 27 fanegas en promedio por hectárea. Pero también ahora hay muchas fincas de alta productividad donde podemos encontrar 60, 80 y hasta más fanegas. Entonces el café presenta estas recomendaciones oficiales de fórmula completa con 18 o 20% de nitrógeno y de una extra de nitrato de amonio que podría ser también una extra de urea, ¿verdad? Podría ser urea. Usualmente se aplica nitrato de amonio en la última abonada porque ya usualmente es cuando está saliendo la temporada lluviosa y el nitrato de amonio se comporta mejor en condiciones muy secas que la urea. La urea podría perderse por volatilización en aplicaciones superficiales. Ustedes hacen aplicaciones en la última quincena de octubre, la primera quincena de noviembre, donde existe el riesgo de que tal vez pasen varios días sin llover porque ya está terminando la temporada lluviosa, por ejemplo, aquí en el Valle Central. En esas situaciones, quizás el nitrato de amonio funcionaría mejor cuando hay un riesgo de que haya poca lluvia después de la aplicación del fertilizante. Pero si no existe ese riesgo, lo mejor sería usar urea, porque el urea se comporta muy bien si le cae un aguacero después de la aplicación. 1 o 2 aguaceros después de la aplicación bastarían para hacer una incorporación eficaz de la urea dentro del suelo, sobre todo en suelos derivados de cenizas volcánicas que son tan porosos. Entonces, estas son las recomendaciones oficiales. Sin embargo, por muchos años hay fincas muy viejas, la mayor parte de las fincas de café en Costa Rica probablemente tienen más de 30, 40, 50 años e incluso más de estar sembradas de café. Y las hemos fertilizado por muchos años. Entonces, muchos años de cultivo de café han provocado la acumulación residual de fertilizantes como ejemplo, fósforo, potasio, calcio, también el calcio en gran parte derivado de las aplicaciones de cal, las aplicaciones de enmiendas. Hemos encontrado también una situación muy curiosa en muchos suelos cafetaleros, altos niveles de cobre, lo cual se justifica por la aplicación de fungicidas con cobre. Muchos años de aplicar fungicidas con cobre han incrementado los niveles de cobre en el suelo. Hemos encontrado muchas fincas cafetaleras con los análisis de suelo salen muy altos en zinc, más de 4 o 5 partes por millón de zinc en el suelo, quizás también por muchos años de aplicación de zinc, porque bueno, aunque el zinc se aplique foliarmente, una parte del zinc cae al suelo y se puede acumular año con año en el suelo, igual que sucede con el cobre. El cobre se lo aplicamos a las hojas, al follaje como fungicida, pero las mismas fuentes que son fungicidas, como los óxidos, los hidróxidos, los sulfatos de cobre, el oxicloruro de cobre, todas las fuentes de cobre son además fertilizantes. Y todas esas fuentes de cobre, al caer al suelo, también se pueden acumular. Más que el cobre es un elemento que prácticamente no se le exhibe, el cobre se acumula en la materia orgánica del suelo. El cobre casi no tiene movilidad en el suelo, tiende a acumularse y a fijarse con la materia orgánica del suelo. Entonces, hemos encontrado muchos suelos cafetaleros que tienen más de 20, 25 partes por millón de cobre en el suelo, lo cual no es normal en otros tipos de suelos que no se cultivan con café. Y ese efecto residual proviene precisamente de de las aplicaciones de cobre como fungicida. Sí, por favor, sí. Alguien abrió el micrófono. Disculpen. Por favor, revisen su micrófono. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, hemos encontrado cosas como esta, ¿verdad? No, por ejemplo, tenemos muy poco tiempo en esta charla, así que no les podría dar cientos de ejemplos. Yo he trabajado mucho en la parte de análisis de suelos. En el pasado fui hasta jefe de laboratorio del suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas. Conocemos bastante de suelos cafetaleros. El laboratorio de suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas tiene muchos clientes que cultivan café. Entonces tenemos una base de datos muy grande, muy fuerte, muy importante. Y café también. A través del ingeniero eh, Víctor, hizo un enorme estudio de suelos, inclusive hay un mapa de suelos, de fertilidad de suelos de café, que los tiene el ICAFE. Entonces tenemos mucha información de análisis de suelos de café y muchas fincas cafetaleras han hecho análisis de suelos por mucho tiempo y tienen un historial y una base de datos muy rica, muy importante. Bueno, tratemos de utilizarla. Veamos estos ejemplos. Este ejemplo con una finca en Sabanilla de Alajuela, que mejor no decimos el nombre, nada más lo pongo como ejemplo. Por supuesto, vean suelos volcánicos ricos en materia orgánica, ¿verdad?
con diferentes niveles de pH y acidez, ¿verdad? Algunos con pH muy ácidos que requieren más enmiendas, ¿verdad? Como el lote 1, ¿verdad? Con una acidez muy alta, 1.35 centimoles, y el lote 5 con 2.95, mientras que otros suelos con muy bajos niveles de acidez, ¿verdad? Probablemente por el que el programa de enmiendas ha funcionado en forma satisfactoria, con niveles muy buenos de calcio, ¿verdad? Todo lo que está en verde y o amarillo es de regular a bueno, ¿verdad? Lo que está en rojo se considera deficiente. Y vean los niveles, pero algo muy interesante, vean los niveles de calcio en muchos lotes, más de 6 centimoles, lo cual se considera muy bueno para café. Vean los niveles de potasio, 0.64 centimoles, 1.05, 1.46, 0.79, 1.1, 0.74, 1.26 y 1.11 centimoles de potasio. ¿De dónde vienen estos niveles tan altos de potasio? Bueno, probablemente de muchos años de fertilización con potasio que han recibido esos suelos que han sido seguro cultivados por más de 50 años de café, que han recibido aplicaciones de fórmula, perdón, de fórmula completa por todos estos años, y llega un momento que ha habido más bien, lo que ha ocurrido es una acumulación de potasio. El potasio residual de la fertilización residual se ha acumulado y se ha incrementado enormemente esos contenidos en estos suelos. Veamos otro aspecto interesante. Fósforo. Vean el fósforo. Con excepción de 2 lotes que salieron bajos en fósforo, todos los demás lotes tienen altos niveles de fósforo. Esto lo hemos visto en muchas fincas cafetaleras que han sido fertilizadas por muchos años. Altos niveles de potasio y altos niveles de fósforo. Con un suelo con 28 partes por millón de fósforo, no debería responder a las aplicaciones de fósforo en café, al menos en el cultivo del café, más si la planta tiene un buen sistema radicular. Si la raíz está sana, no debería responder al fósforo un suelo con 28, con 26, con 77 partes por millón. Imagínense un suelo cafetalero con 77 partes por millón. Parece un suelo, parece más bien que se hubiera sembrado papa en este suelo. Entonces, estos niveles tan altos de fósforo justifican perfectamente el no echar fósforo, por lo menos por un tiempo. Estos niveles tan buenos de potasio justifican perfectamente reducir la dosis de potasio quizás hasta en un 70% con niveles tan altos de potasio. Estos niveles tan altos de calcio en algunos lotes con baja acidez, en algunos lotes perfectamente justifican el no aplicar enmiendas durante este año. Y vean lo que les había mencionado, ¿verdad? Muchos suelos cafetaleros tienen altos niveles de cobre, producto de la acción residual de los fungicidas con cobre, y muchos también tienen niveles muy buenos de zinc en el suelo, producto de la fertilización residual también de muchos años de aplicación de zinc, que aunque se aplique foliarmente, una parte del zinc cae también al suelo, al igual que sucede con los fungicidas con cobre, y por eso es que el cobre y el zinc, aunque son aplicados foliarmente en su gran mayoría, el cobre y el zinc se han acumulado después de muchos años de aplicaciones foliares, se han acumulado en el suelo después de muchos años de aplicaciones foliares. Entonces esto nos lleva a una situación interesante. ¿Por qué, si tenemos buenos niveles de algunos elementos en el suelo, por qué los seguimos aplicando? Y muchas veces en dosis altas. Si tenemos un balance en el suelo, por ejemplo, ¿qué sería lo ideal en un suelo cafetalero? Que la saturación de calcio esté entre 60 y 80%. Recordemos que estamos hablando del calcio, magnesio, potasio intercambiables que se encuentran en las cargas negativas, adheridos a las cargas negativas de las arcillas del suelo, que la saturación de magnesio sea entre 10 y 25 y la de potasio de 2 a 5. Todo esto lo podemos sacar de un análisis de suelos, siendo que el calcio esté por encima de 4 centimoles, el magnesio por encima de 1 y el potasio por encima de 0.2. Y que además los 3 elementos se encuentren en equilibrio, que no haya un antagonismo, o sea, que no haya un exceso de calcio con respecto a magnesio y potasio o un exceso de calcio con respecto a potasio. Entonces, una adecuada saturación de calcio, magnesio y potasio en la fracción intercambiable del suelo, que los elementos se encuentren por encima de sus niveles críticos y que además no haya relaciones antagónicas entre ellos. Eso nos ayuda entonces a tomar una mejor decisión en cuanto a qué podemos hacer en cuanto al uso, por ejemplo, de enmiendas o al uso de fertilizantes que contienen potasio y magnesio. Por ejemplo, podemos usar esta tabla donde nos indica cuándo podríamos aplicar enmiendas y cuándo podríamos aplicar calcio, magnesio y potasio. Por ejemplo, esos son los niveles críticos, ponemos en rojo. Los niveles medios, ¿qué sería lo óptimo en pH? Entonces, si tuviéramos un pH de 5.5 o más, ya no tendríamos que aplicar cal.
porque todo el aluminio estaría precipitado. A un pH de 5.5 o más, el aluminio está inactivo, está precipitado como hidróxido de aluminio. Por lo tanto, no va a afectar las raíces del café. Con más de 8 centimoles de calcio estamos sobrados en calcio. Ya no ocupamos más calcio, tenemos suficiente calcio. Con más de 3 centimoles de magnesio estamos sobrados de magnesio. Si el potasio es mayor de 0.5 centimoles, podríamos reducir la dosis de potasio al 50% al menos de lo que usualmente estamos usando o nos recomiendan hacer. Solo cuando el potasio es menor de 0.2 centimoles en el suelo, deberíamos usar la dosis correcta, la dosis que recomienda el ICAFE para esa zona en particular. Si el ICAFE nos recomienda 150 kilos de potasio, pues deberíamos considerarlo cuando el nivel de potasio en el suelo es menor de 0.2 centimoles. O sea, cuando hay deficiencia de potasio en el suelo. Pero si no hay deficiencia en el suelo, podríamos reducir la dosis. Por ejemplo, un nivel medio de potasio, podríamos bajar la dosis entre un 30 y un 40%, y con un nivel mayor de 0.5 centimoles podríamos reducir la dosis en un 50% o más de la recomendación de potasio. Eso nos podría causar un ahorro importante en el programa de fertilización. Y a nivel de acidez de suelo también, como veremos ahorita, lo presentaremos. Igual el fósforo, no nos preocupemos por el fósforo en café. La mayor parte de muchos suelos sembrados con café tienen más de 20 partes por millón de fósforo en el suelo. Y en todo caso, si el suelo tuviera entre 10 y 20 partes por millón, yo este año, si fuera productor de café, no echaría fósforo, no me preocuparía del fósforo. El fósforo es de todos los elementos esenciales para café que vimos al inicio de esta presentación. El fósforo yo lo pongo de último en la lista. Si me alcanza la plata o cuando bajen los precios de los fertilizantes, voy a usar fósforo en café. Por el momento este año no me voy a preocupar. Más si tengo más de 10 partes por millón de fósforo en el suelo, mucho menos preocupación debería yo tener por el fósforo. Entonces, eso es algo también muy importante porque el fósforo tiene también repercusión en los costos de los programas de fertilización. Entonces, podemos hacer un resumen basado en análisis de suelos. Vean la importancia que tiene de usar el análisis de suelos para este, para poder dar recomendaciones. Por ejemplo, pH de 5.5 o más, no aplicar cal. Acidez intercambiable menor de 0,5 centimoles, no requiere aplicación de cal. Si el calcio es mayor de 6, estamos muy bien de calcio. Si el magnesio es mayor de 2, estamos muy bien de magnesio. Aquí habría que considerar la relación calcio entre magnesio, a ver si se encuentra adecuada. Con 6 de calcio y 2 de magnesio, tendríamos una relación 3:1, que es adecuada para calcio y magnesio. Fósforo mayor de 15 partes por millón, ni se preocupen por el fósforo. Si el potasio está por debajo de 0.2 centimoles, pues habría que considerar la dosis completa de potasio recomendada por el ICAFE para esa zona en particular, a la zona de cafetalera donde ustedes se encuentren. Potasio entre 0.3 y 0.5 centimoles, disminuir la dosis en un 30 o más, 30-40%. Si el potasio es mayor de 0.5 centimoles, disminuir la dosis en 50% o más, porque hay suficientes reservas de potasio en el suelo, no tenemos que utilizar la dosis completa. Entonces, volvemos a ese ejemplo de análisis de suelos de esta finca en Sabanilla y nos demos cuenta que si quisiéramos hacer un programa de fertilización, deberíamos considerar las siguientes situaciones. Primero, la mayor parte de los lotes tienen mucha materia orgánica, por lo tanto, deberían tener un suministro de nitrógeno bastante importante para el café, porque la mayor parte del nitrógeno se encuentra en la materia orgánica. Segundo, solo algunos lotes requieren aplicar enmiendas. Hay otros que se encuentran bastante bien, como por ejemplo el lote 3. Tercero, tenemos buena reserva de potasio. Esto podía bajar las dosis a más del 50% del potasio que habíamos planeado aplicar. Cuarto, tenemos buenos niveles de calcio en la mayoría de los lotes. Y el nivel de magnesio es el que se encuentra en un nivel medio o bajo solamente en 2 lotes. La acidez intercambiable solo es un problema en 2 lotes y regular en uno. Y el fósforo está sobrado en casi todos los lotes, al igual que el cobre y que el zinc. Todas estas consideraciones deberíamos tomarlas en cuenta entonces a la hora de hacer el programa de fertilización. Y tener una menor dependencia de los fertilizantes sintéticos. Si quisiéramos hacer una priorización y sobre todo en tiempos de crisis, cuando uno se queda, como es como quedarse sin dinero, ¿verdad? Cuando uno se queda sin dinero y ya no puede comprar esto o aquello, ¿verdad? Entonces prioriza. Y lo primero que uno debe asegurarse es el arroz y los frijoles, ¿verdad? Y los huevos, casi siempre, ¿verdad? La carne
¿Qué va? Bueno, pues puedo comprar pollo en lugar de un ribeye, mejor me compro unas alitas de pollo, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Y en lugar de una Heineken, mejor me tomo una Pilsen, ¿verdad? Ojalá un lugar donde haya 2 por 1. Perfecto. Entonces, esas situaciones hay que tomarlas en cuenta a la hora de planear un programa de fertilización. ¿Qué es lo más prioritario en café? Por ejemplo, en un año como este, donde probablemente ya no vamos a ver el sol con los fertilizantes, con los precios de los fertilizantes. La prioridad sería nitrógeno. Está clarísimo que es el elemento de mayor respuesta en un programa de fertilización en café. Los ensayos, numerosos ensayos que ha hecho el café por más de 70 años han mostrado respuesta al nitrógeno en casi todos, no más del 95% de los experimentos que ha montado el café hay respuesta al nitrógeno. El elemento clave en fertilización de café en Costa Rica, nitrógeno. Obviamente la planta no va a vivir solo de nitrógeno, pero podría vivir al menos un año, en particular, solo de nitrógeno si tuviéramos buenas condiciones, por ejemplo, de fertilidad residual, de acuerdo con los análisis de suelos que tengamos de la finca. El nitrógeno debería ser entonces la prioridad y es el elemento que está en estos momentos más caro, ¿verdad? Porque la urea está carísima, pero es el elemento clave. Después, ¿qué podría ser importante también? Recuperar nuestras raíces, porque entre mejores raíces tengamos, mejor va a ser la absorción de los nutrientes que provienen de los fertilizantes y de las reservas nutricionales del suelo. Por lo tanto, las enmiendas son muy importantes para recuperar los problemas de suelos ácidos. Muchos suelos cafetaleros, la mayor parte de los suelos cafetaleros de Costa Rica tienen algún grado de problemas de acidez. Y de acuerdo con estudios que hemos hecho aquí en la universidad, compañeros míos como la ingeniera Floria Vers y otros colaboradores han demostrado que los problemas de acidez en suelos cafetaleros en Costa Rica se han incrementado en los últimos 25 años. O sea, que lejos de mejorar la acidez del suelo en zonas cafetaleras, más bien ha empeorado. Los problemas de acidez han empeorado, por lo tanto las enmiendas también deberían ser una prioridad y no han sido las enmiendas no han sido tan impactadas por los precios como los fertilizantes sintéticos. Todavía tenemos enmiendas a nivel local como el carbonato de calcio, que es nuestra enmienda más barata, que podemos usarla para subir el pH y neutralizar la acidez por aluminio intercambiable. Entonces, mejorar el suelo, mejorar la fertilidad del suelo, eliminar el aluminio intercambiable, subir el pH del suelo, incrementar los niveles de calcio o de calcio magnesio, si usáramos dolomita, se puede hacer con enmiendas y eso va a mejorar el ambiente radicular para que las raíces recuperen más rápido, las raíces puedan absorber los nutrientes disponibles en el suelo y los nutrientes que estamos aplicando con los fertilizantes sintéticos, con los abonos orgánicos, con los biofermentos, con los biofertilizantes, etcétera. Una mejor raíz nos va a dar mejor crecimiento y mejor productividad y va a mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes, tanto los que están en el suelo como los que aplicamos como fertilizantes. ¿Cuál es la tercera prioridad? Potasio. Potasio porque el elemento junto con el nitrógeno son los dos nutrientes que la planta de café extrae más. Pero ya vimos que muchos suelos cafetaleros tienen bastante potasio. Por ejemplo, muchos suelos volcánicos tienen bastante potasio. Muchas fincas cafetaleras que se han fertilizado por muchos años tienen un grado de potasio residual. Entonces deberíamos tomar eso en consideración en el análisis de suelos. Hay algunas zonas que son bajas en potasio, por ejemplo, en la zona de Los Santos encontramos algunos lugares con bajos niveles de potasio. En Pérez de León encontramos algunos sultisoles bajos en potasio. En la zona de Cotobruz muchos suelos son bajos en potasio. En Turrialba encontramos algunos suelos bajos en potasio, sin decir que todos son bajos en potasio. Para eso están los análisis de suelos. Entonces, cuando tengamos lugares o sitios con niveles bajos de potasio, pues bueno, el potasio va a ser una prioridad después del nitrógeno y de las enmiendas. Pero si tenemos buena residualidad de potasio, por ejemplo, en suelos derivados de cenizas volcánicas o porque tenemos niveles mayores de 0.5 centimoles, entonces no deberíamos preocuparnos tanto por el potasio, al menos por este año, o podríamos reducir la dosis a la mitad o más, es al menos por este año, sabiendo que tenemos una reserva de potasio adecuada en el suelo y eso nos lo dice en el análisis de suelos. El boro y el zinc deben seguir siendo también prioritarios. Pero con el boro del zinc tenemos una ventaja, lo podemos aplicar foliar junto con los fungicidas, inclusive sin tener que usar un costo adicional de mano de obra. El boro y el zinc no salen caros realmente, hay muchas fuentes de bajo costo. El boro y el zinc foliar, usémoslo foliar. No gastemos pólvora en sopilotes. Aplicaciones al suelo
solamente son efectivas cuando usamos fertilizantes químicos. Pero en mezcla física, que donde el boro va en una cantidad muy pequeñita o el zinc va en una proporción muy pequeña en la mezcla, la segregación podría causarnos problemas de homogeneidad en la aplicación. Y entonces muchas plantas no recibirían boro ni zinc por un problema de segregación en una mezcla física, o que el boro y el zinc van en un porcentaje muy pequeño en la mezcla física. Entonces cuando tengamos mezclas físicas, usamos mezclas físicas, que usualmente es lo que más usamos en café porque son más baratas que los fertilizantes químicos. Entonces usemos boro y zinc foliar, y para eso hay muchas opciones en el mercado, quelatos de ETA, quelatos de aminoácidos, acomplejamientos de aminoácidos con lignosulfatos, con carbohidratos, etcétera. Ojalá que el zinc vaya quelatado, sería mucho mejor, para que una mayor absorción, y que el boro vaya complejado, ¿verdad? Porque no hay quelatos de boro, pero sí hay complejos de boro. Que el boro vaya complejado y que el zinc vaya quelatado, eso mejoraría mucho la absorción de los nutrientes en aplicaciones foliares. Entonces, prescindir del boro y zinc yo no lo haría. No lo haría, son elementos importantes, y además no nos sale tan caro la aplicación de boro y zinc. El boro y zinc no han sido tan perjudicados, y además las dosis que usamos son muy bajas, por lo tanto no deberíamos sacrificar esto en el programa. Pero otros elementos como el fósforo, yo creo que este año ya no es necesario fósforo, aunque tengamos un suelo ligeramente bajo en fósforo, a no ser que estemos haciendo una siembra nueva de café. Estamos haciendo una siembra nueva de café, pues sí, usemos fósforo si los niveles del suelo nos indican que son bajos, pero lo contrario, yo no me preocuparía por el fósforo, por lo menos por este año. El magnesio, si quisiera aplicar magnesio, pues trataría, y los suelos son bajos en magnesio, trataría de usar entonces una enmienda con magnesio, como la dolomita, por ejemplo, para poder suplir magnesio. Y entonces, basado en la misma tabla que les enseñé anteriormente, por ejemplo, si queremos priorizar en el nitrógeno, veamos, esto también lo saqué, no viene publicado en el libro del manual del café, sino que yo lo saqué de los datos del ICAFE, con base en rendimiento. ¿Cuál es la dosis de nitrógeno recomendada por el ICAFE? Cuando hay una producción de 20 fanegas, 150 kilos, pero si hay una producción de 60 fanegas, 268 kilos de nitrógeno por hectárea en 3 aplicaciones, 2 de fórmula completa y una nitrogenada. Eh, ¿A qué corresponde esto en urea? En términos de urea, una aplicación de 150 kilos de nitrógeno que el ICAFE recomienda para productividades de 20 fanegas representa 7 sacos de urea. Mientras que una producción de 40 fanegas, el ICAFE recomienda aplicar 213 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso más o menos es como aplicar 10 sacos de urea. Y si tuviéramos una productividad excepcional de 80 fanegas, pues entonces tendríamos que aplicar 16 sacos de urea para poder satisfacer la demanda de nitrógeno, de acuerdo con recomendaciones oficiales del ICAFE de 2020. Entonces, esto también es tomarlo muy en cuenta. Si vamos a priorizar este año en el nitrógeno, debido a factores como los costos tan altos de los fertilizantes, como los análisis de suelos que tengamos de la finca y que nos permiten tomar estas decisiones, pues también podríamos priorizar basado en estas recomendaciones. Vean ustedes entonces que esto podría reducirnos también el costo de aplicación, tomando en cuenta si tomáramos en cuenta, o si pensáramos que vamos a priorizar en los fertilizantes, en los nutrientes que vamos a aplicar al suelo este año, que creo y espero será el año más crítico en cuanto a altos precios de los fertilizantes. La corrección de la acidez del suelo también debe ser una prioridad. La acidez afecta a las raíces, causa intoxicación, afecta a los pelos radiculares, que son los que más absorben agua y nutrientes, y sobre todo si el pH es menor de 5.5, y si es menor de 5 todavía es mucho más grave. Y cuando la acidez intercambiable, todo esto lo podemos analizar con los análisis químicos de suelos, es más alta, mayor de 1 centimol, debería estar en menos de 0.5 centimoles. Esto nos provoca problemas no solamente de crecimiento radicular, sino problemas Bueno, de entonces, calcio, la orina, problemas de calcio. ahí nomás está el Super Express por si me botaron. Perdón, nuevamente alguien encendió el micrófono. Por favor, si pueden apagar el micrófono para que no haya interrupciones. También la acidez de suelo nos puede provocar problemas de calcio,
y problemas de magnesio. El magnesio es un elemento también muy importante en café, en suelos ácidos como multisoles o en suelos volcánicos como andisoles. También el magnesio puede ser un elemento clave, un elemento importante. Y las enmiendas como la dolomita o las mezclas de dolomita con otras enmiendas pueden ayudarnos a corregir este problema, a disminuir los problemas de magnesio. ¿Qué recomendaciones podríamos dar de enmiendas? Bueno, primero usemos el análisis de suelo. Ese es el que mejor, la mejor forma de diagnosticar un problema de acidez es con el análisis de suelo. Si el pH es mayor de 5.5, no deberíamos preocuparnos por la acidez del suelo. Pero si la saturación de acidez es menor de 15 y el nivel de acidez intercambiable es menor de 0.5, pues tampoco deberíamos preocuparnos por la acidez del suelo. Ahora, las recomendaciones podrían variar entre 2 y 4 toneladas por hectárea de carbonato de calcio o de dolomita. La dolomita se justifica cuando los niveles de magnesio son muy bajos. Pero si no tenemos problemas serios de magnesio, entonces deberíamos usar solamente carbonato de calcio porque sale mucho más barato neutralizar la acidez del suelo con carbonato de calcio que con dolomita. Dolomita solo se justifica si el magnesio es un problema. Si el magnesio no es un problema, entonces nada más usemos carbonato de calcio que sale mucho más barato. Ahora, la mayor parte de las raíces del café, aunque las raíces de un café en plena producción se encuentran ya prácticamente en toda la hectárea, pero la mayor parte de sus raíces absorbentes, sus raíces más finas, se encuentran en los primeros 30 centímetros de profundidad y en los 50 centímetros a ambos lados de la planta de café. Así que si tenemos una plantación sembrada 2x1 con una densidad de 5,000 plantas por hectárea, nosotros podríamos optar por encalar únicamente la banda de fertilización. La banda de fertilización sería 50 centímetros a la derecha y 50 centímetros a la izquierda de la planta. Con eso podríamos reducir el área encalada al 50%. O sea, no sería necesario encalar el 100% si tenemos densidades de 5,000 plantas por hectárea. Si tuviéramos densidades mayores, 6,500, 7,000 plantas por hectárea, pues probablemente sí sería necesario encalar todo el área porque ya la distancia entre hileras se reduce mucho. Pero si tenemos 5,000 plantas por hectárea, podríamos optar por encalar solamente la banda de fertilización, que es la que más se acidifica. Recuerden que los fertilizantes nitrogenados amoniacales son en gran parte responsables de esa acidez que ocurre en la banda de fertilización. ¿Qué es lo que más se acidifica en café con el paso del tiempo, con el paso de los años? La banda de fertilización, porque es aquí donde se acumula, donde se aplican los fertilizantes. Aquí no se echa abono, se echa aquí. Por lo tanto, la urea y el nitrato de amonio que dejan acidez residual con el tiempo en el suelo van a ir acidificando esta banda de fertilización. Por lo tanto, el pH es mucho más ácido aquí, que en la entrecalle. Entonces, encalemos solamente la banda de fertilización si tenemos plantaciones de 5,000, si tenemos densidad de 5,000 plantas por hectárea, estamos sembrando, tenemos el café sembrado a 2x1. La aplicación en banda reduce el 50% de la cal que vamos a usar. Por ejemplo, si vamos a aplicar 2 toneladas por hectárea, tenemos 5,000 plantas por hectárea sembradas, 2,000 kilos de cal, entre 5,000 plantas corresponde 400 gramos por planta, que deberíamos aplicarlo a ambos lados de la banda. Pero esto es en el entendido que estuviéramos aplicando las 2 toneladas en toda la hectárea. Pero como solo vamos a aplicar el 50% del área, que es el área útil, que es el área de la banda de fertilización, entonces la dosis la podemos reducir a la mitad. 400 entre 2 significa que estaremos aplicando 200 gramos por planta. O sea, 100 gramos a cada lado de la planta. Calibramos entonces a los trabajadores para que apliquen con una medida 100 gramos a ambos lados cuando van recorriendo la plantación, pero solo en la banda de fertilización, localizado en la banda de fertilización. Esto nos reduce el consumo a la mitad, pero nos mantiene la dosis. Aquí en la banda vamos a aplicar 2 toneladas por hectárea, o sea, vamos a respetar la dosis de acuerdo que nos habíamos propuesto. Pero como no vamos a aplicar la entrecalle, nos vamos a ahorrar el 50% de la cal. Entonces, eso es un proceso como se ve aquí, ¿verdad? Aquí en esta fotografía o aquí también donde se aplica o se concentra la aplicación en la banda de fertilización. O aquí o en estas otras fotos. También podemos usar cales convencionales o podemos usar enmiendas micronizadas. Las enmiendas micronizadas son aquellas de tamaño de partículas muy finas
que ahora están de moda en el mercado. Hay muchos tipos de enmiendas micronizadas, usualmente son más finas que la malla 600 mesh y muchas llegan a mallas mucho más finas, 3000, 5000, 10000, 15000 mesh. Ya hay enmiendas micronizadas de 27000 mesh. Yo estoy trabajando con una ahorita en la parte de investigación que es de 27000 mesh. O sea, esto se llama nanotecnología. La micronización, que es el arte de hacer las cosas más pequeñas y que ya ha invadido la agricultura en productos fertilizantes, hay pesticidas y hay enmiendas micronizadas. Las enmiendas micronizadas son más efectivas, pueden tener de 5 a 8 veces más eficiencia en neutralizar la acidez del suelo, por lo cual podríamos reducir la dosis entre 5 y 8 veces, de acuerdo con datos que tenemos de investigación. Entonces, eso significa que las enmiendas micronizadas pueden trabajar en forma más rápida porque la reacción química en el suelo que ocurre después de la aplicación de la enmienda es muy rápida y podríamos reducir la dosis al menos 5 veces con respecto a una cal convencional, un carbonato de calcio, una dolomita normal o convencional que usualmente no pasa de la malla 60 mesh, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las enmiendas micronizadas encontramos productos líquidos en cuya recomendación podríamos hablar dependiendo del nivel de acidez de suelo, obviamente, entre 60 y 120 litros por hectárea en drench, aplicado en la banda de fertilización, ojalá fraccionado en 2 o más aplicaciones al año, sería mucho mejor. Es mejor hacer 3 aplicaciones de 30 litros por hectárea que una sola de 90. Y si la cal es líquida, o sea, se aplica líquido, pero viene en polvo, es un carbonato que viene en polvo mojable o polvo flowable, pero que nosotros lo disolvemos en el agua. La recomendación cuando se trata de un polvo mojable es de un carbonato, de una dolomita en polvo mojable, es aplicar entre 150 y 300 kilos por hectárea, disuelto en un volumen de agua de 300 a 600 litros por hectárea. Ok, cuando es un polvo mojable siempre es importante usar al menos el 50% más de agua. O sea, que por cada 100 kilos de polvo mojable deberíamos disolverlos al menos en 200 litros de agua para asegurar una buena dispersión o suspensión del producto. Entonces, esto se aplica también líquido, se aplicaría en drench, en la banda de fertilización, dirigida a la banda de fertilización, y si se puede fraccionar también, igual que la cal líquida, en 2 o más aplicaciones sería recomendable. Esto, además de neutralizar la acidez del suelo y subir el pH, las enmiendas líquidas también suplen calcio en forma muy rápida como nutriente para la planta. Y si la enmienda tiene magnesio, también suplen magnesio. La diferencia con las enmiendas convencionales es que al ser tan finas, tan micronizadas, entonces liberan calcio y magnesio como fertilizante en forma mucho más rápida que una cal convencional de malla 60 mesh. También existen las enmiendas granuladas o llamadas PRILs o priladas. PRILs de carbonato de calcio o de dolomita, gránulos dispersables que se aplican al suelo y en cuestión de pocos días con la lluvia o la humedad del suelo, los gránulos se deshacen y las partículas de carbonato o de dolomita se dispersan en el suelo rápidamente. Se utilizan materiales micronizados con tamaños de partícula de hasta 15,000 mesh, o sea que cuando este gránulo se aplica al suelo y se dispersa en el suelo con la lluvia, pues en cuestión de unos cuantos días, las partículas originales que eran de 2000, 3000, 5000 y hasta 15,000 mesh vuelven a tomar su tamaño original y reaccionan muy rápidamente en el suelo. Este tipo de enmiendas en PRILs o granuladas se utilizan, ¿no?, como enmienda y como fuente de fertilizante, como calcio o como fuente de calcio y magnesio. Hay una marca en el mercado que está recientemente introducida que se llama Calcipril con calcio y Macpril con calcio y magnesio, que están dando muy buenos resultados con dosis de 200 a 300 kilos por hectárea. Estos PRILs de calcipril y Macpril pueden además se pueden además mezclar con los fertilizantes y hacer una mezcla física. Existen otras enmiendas granuladas en el mercado que aunque con menos fineza que el calcipril y Macpril y con mayor tiempo de dispersión en el suelo. Pero en general las enmiendas granuladas o PRILs son una alternativa también para reducir la acidez del suelo y es muy fácil aplicar un gránulo al suelo. Mucho más fácil aplicar un gránulo que un polvo, ¿verdad? Entonces pueden ser una alternativa y no tienen el problema también tal vez de los elevados costos que tienen ahorita otros fertilizantes con calcio y magnesio, ¿verdad? La aplicación de materia orgánica es fundamental.
Y en eso, pues el cultivo del café tiene una ventaja adicional, que es que los beneficios de café casi todos producen abono orgánico de broza de café. Entonces, la broza de café es un excelente abono orgánico, es un compost de los mismos desechos de la industrialización del café y es una excelente forma de retornar materia orgánica al suelo. Los abonos orgánicos son materiales que se obtienen de la degradación y de la descomposición o mineralización de los residuos orgánicos que pueden ser de diversos orígenes, animal, vegetal, los mismos residuos de cosecha, como en el caso del café, etcétera. El propósito de la aplicación de abonos orgánicos es mejorar las características químicas, físicas y biológicas del suelo, ya que aportan nutrientes que activan e incrementan la actividad microbiana en el suelo, son ricos en materia orgánica, en energía y en microorganismos, y todo eso puede mejorar la fertilidad del suelo. La parte física y la parte química y biológica se ven mejorados con la aplicación de abono orgánico. Entonces, el abono orgánico tiene varios efectos. Efecto fertilizante porque suple nutrientes a través de su descomposición. Efecto estimulatorio del crecimiento de raíces, donde se aplica abono orgánico, usualmente mejora mucho el crecimiento de las raíces. Ya hemos hablado que en el caso del café, como en todos cultivos, la raíz es prioridad. Una buena raíz nos va a garantizar que la planta que coma bien, que se absorba bien los nutrientes que están en el suelo y los nutrientes que provienen de los fertilizantes sintéticos. Aumenta la cantidad de nutrientes almacenables en el suelo, mejora la estructura para suelos arcillosos como los ultisoles, que usualmente son suelos donde podría haber algún deterioro de estructura, particularmente en suelos que han sido muy erosionados, donde el café está sembrado ya prácticamente sobre el horizonte BT. La aplicación de abono orgánico puede mejorar la estructura del suelo, la porosidad del suelo, los agregados del suelo, la velocidad de infiltración del agua, etcétera. Y todo eso es una característica benéfica, particularmente en suelos muy erosionados. Por supuesto, algo que hemos perdido no solo en café, sino en muchos cultivos con la intensidad del cultivo, es la vida microbiana. Los abonos orgánicos nos ayudan a recuperar parte de esa actividad microbiana que hemos perdido por el uso excesivo de fertilizantes sintéticos, por el uso excesivo de herbicidas, por la erosión misma que ha causado por no tomar acciones de conservación de suelos adecuados. Y existen una gran cantidad de abonos orgánicos que podemos usar. Yo, por lo menos en el cultivo del café, obviamente la broza de café es prioritario, ¿verdad? Porque se producen residuos y muchos beneficios y muchas cooperativas de café incluso tienen su propio proceso de composteo, tienen inclusive sus abonos orgánicos registrados en el Servicio Fitosanitario del Estado y cumplen, muchas cooperativas cumplen con un desarrollo social muy importante mediante el composteo de estos residuos. Es fundamental. Cooperativas como Copetarrazú, como Cope Victoria, para mencionar dos, ahí se me olvida el nombre, algunas de otras que tenía en la mente, que producen y que tienen procesos de composteo ejemplares con productos de excelente calidad, que pueden restituir una parte de lo que estamos agregando con los fertilizantes sintéticos y que además los abonos orgánicos son de lo mejor que podemos hacer por la fertilidad del suelo y por las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Si pudiéramos, entre más podamos usarlos, menos dependencia vamos a tener de los fertilizantes sintéticos. Y existen una gran variedad, no solamente la broce café, sino el bocachi, que es un fertilizante orgánico que ustedes mismos pueden hacer en su finca. La gallinaza bien composteada también es muy buen abono. El lombricompost es un excelente abono, es lo que usualmente tiene un precio más alto, pero es un excelente fertilizante orgánico. El compost de estiércol, ¿verdad? De estiércol como la boñiga de ganado, la porquinaza, la de caballos, etcétera. El abonos provenientes del composteo de residuos de la industrialización de la caña de azúcar, como el bagazo y la cachaza. Muchos abonos, muchas veces hay cooperativas que tienen caña y que tienen broce café, entonces pueden hacer una combinación de broce café con bagazo y cachaza para hacer un excelente abono. El excremento de larvas de insectos, muy pronto ustedes verán en el mercado un producto a base de excremento de larvas de insecto que va a estar disponible con excelentes características químicas también. Los bioles
o fermentos o biofermentos también son una excelente forma de restituir una parte de la fertilización sintética inorgánica. Cuando usemos abonos orgánicos, la recomendación usualmente varía entre 1 y 3 kilos por planta por año para que tenga un verdadero efecto en el suelo, aunque podríamos usar hasta medio kilo como dosis mínima y hay numerosas opciones. A mí particularmente me gusta, por ejemplo, el humus líquido. El humus líquido es un extracto líquido que se recoge durante el proceso de composteo de los abonos orgánicos, rico en humus y materia orgánica, rico en microorganismos y contiene pequeñas cantidades de algunos nutrientes que son totalmente solubles y de rápida asimilación. El humus líquido además puede ser enriquecido. Ustedes pueden agregarle urea, le pueden agregar fertilizantes sulfato de potasio, sulfato de zinc, ácido bórico, sulfato de magnesio, urea o nitrato de amonio, o le pueden agregar otros materiales orgánicos como algas, aminoácidos, carbohidratos, etcétera. El humus líquido se puede enriquecer con nutrientes, porque no, cuando uno habla usualmente de abonos orgánicos o de productos orgánicos, la gente piensa que todo esto solamente es para agricultura orgánica, pero no es cierto. Los abonos orgánicos, los materiales orgánicos, los biofermentos, los bioles, el humus líquido, está disponible para cualquier tipo de agricultura, así sea agricultura orgánica o así sea agricultura convencional. Así que podemos usarlo en cualquier tipo de agricultura. No necesariamente tenemos que tener nuestro café manejado de forma orgánica para poder usar un abono orgánico o para poder usar un humus líquido. El humus líquido es una excelente forma y usualmente se aplica en drench al suelo. Entonces que van de 30 a 40 litros por hectárea disuelto en una cantidad conveniente de agua para poder cubrir la hectárea, ¿verdad? Obviamente. Y también se puede aplicar como abono foliar en dosis de 2 a 4 litros por hectárea en aplicaciones foliares. Los bioles o biofermentos son abonos líquidos producto de la descomposición anaeróbica, sea sin oxígeno, de desechos animales y vegetales. Existen muchas recetas para hacer bioles, aquí hay una de ellas, ¿verdad? En la figura. El biol es un estimulante del crecimiento y desarrollo de las plantas. Su parte líquida es la que se aplica como abono foliar o en drench al suelo. Y además la ventaja también de los bioles, igual que como vimos con el humus líquido, es que se puede enriquecer. Se puede enriquecer con fertilizantes sintéticos o con fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Como por ejemplo se le puede agregar urea para mejorar el nivel de nitrógeno, roca fosfórica, sulfatos de magnesio, potasio y zinc para incrementar los niveles de magnesio, potasio y zinc en el biol, ácido bórico, podemos hacer un biol de nitrógeno, un biol de fósforo, un biol de magnesio, etcétera, dependiendo del producto que escojamos para enriquecer el biol. Los biofertilizantes también, estoy un poco corto ya de tiempo, así que vamos a ir un poquito más rápido. Los biofertilizantes también pueden ser una alternativa. ¿Qué son los biofertilizantes? Ya muchos laboratorios en Costa Rica que hacen productos orgánicos, que hacen productos para el control de plagas y enfermedades, ya también están fabricando biofertilizantes. Aquí no vamos a hablar aquí de ninguna marca en especial, pero ya son productos bastante conocidos. El Laboratorio de Microbiología de Suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas tiene una interesante lista de productos para control biológico y también productos biofertilizantes por si están interesados, pero también hay otras compañías que seguro ustedes ya conocen que fabrican biofertilizantes. Son inoculantes microbianos o grupos de microorganismos los cuales proveen o mejoran la disponibilidad de los nutrientes cuando se aplican al suelo y a las plantas. Todo eso en conjunto hace mejorar el crecimiento de raíces y el crecimiento vegetativo de las plantas. Ejemplos. Por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno como Rhizobium y azobacterias, que están incorporadas, por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium en leguminosas. Bueno, en el caso del café hay muchas especies de leguminosas que se usan como sombra en el café. La sombra es muy importante para el café. Bueno, y muchas leguminosas se usan como sombra. La ventaja de usar esas leguminosas es que fijan nitrógeno en el suelo que eventualmente el cultivo del café también podría aprovechar. Biofertilizantes de fósforo, microorganismos que aportan fósforo, que lo toman del suelo o de los residuos orgánicos del suelo y se lo aportan a las raíces. Eso se conoce como bacterias o hongos solubilizadores de fósforo. Existen ya numerosos microorganismos identificados
que solubilizan fósforo. Por ejemplo, aquí hay una lista: el Bacillus, la Pantoea, las Pseudomonas florenses, Phasaelomyces lilianaceus, por ejemplo, Penicillium, etcétera. Y ya algunos laboratorios en Costa Rica hacen este tipo de productos, aislando estos microorganismos que se encargan de solubilizar fósforo, que puede ser desde la materia orgánica del suelo o que puede ser también el fósforo fijado en el suelo. Muchos suelos que han sido fertilizados por muchos años tienen una gran reserva de fosfatos de calcio, fosfatos de aluminio, fosfatos de hierro, fósforo fijado en el suelo, que puede ser solubilizado a través de estas bacterias y de estos hongos. Las micorrizas, que es una asociación simbiótica donde la micorriza aumenta la velocidad de captación de fósforo y otros nutrientes, puede ser también una herramienta importante para mejorar la nutrición de la planta. Y aquí tenemos entonces un resumen de microorganismos fijadores de nitrógeno, microorganismos solubilizadores de fósforo. Algunos solubilizan, otros forman micorrizas, pues, que es una asociación simbiótica con las raíces, donde el hongo vive en la raíz y el hongo además le suministra fósforo a la planta, etcétera. Bien, finalmente, ya para terminar nuestra presentación, y me había propuesto hacerla en 1 hora 20 minutos, 1 hora 25, para no abusar del tiempo de ustedes, pues algo fundamental que al final conduce a esto, todo lo que hemos visto anteriormente en esta presentación, que es la sanidad de la raíz. El 90% de las raíces de café se encuentran en los primeros 30 centímetros de profundidad. El 86% de las raíces absorbentes también se encuentran en esos primeros 30 centímetros. Y el sistema radicular se puede extender desde 75 centímetros hasta 1 metro del tallo principal de la planta. Entonces, eso es muy importante, mantener la raíz sana. Y la sanidad de la raíz tiene mucho que ver con varios de los factores que hemos mencionado anteriormente. Particularmente tienen gran importancia, por ejemplo, el control del aluminio intercambiable o la acidez intercambiable. Nos puede ayudar a mejorar las raíces, sobre todo las raíces finas, las raíces absorbentes, esa masa de raíz blanca, fina, de pelos absorbentes, que eso es lo más importante que tiene una raíz de café para absorber agua y nutrientes. El aluminio intercambiable y el pH fuertemente ácido pueden perjudicar el crecimiento de esas raíces absorbentes, de esos pelos radiculares. El aluminio afecta más las raíces más finas de la planta. Entonces, el uso de enmiendas tiene también como objetivo no solo neutralizar la acidez, el aluminio, bajar la saturación de acidez, subir el pH, sino también recuperar ese sistema radicular, ese sistema de masa radicular absorbente de agua y nutrientes, para que la planta pueda explorar un mayor volumen de suelo, para que pueda absorber mejor las reservas de nutrientes del suelo, para que pueda absorber mucho mejor los fertilizantes sintéticos que aplicamos. El uso de abonos orgánicos y biofertilizantes, biofermentos, bioles, humus líquido, todos estos materiales son mejoradores de las raíces. Entonces, uno de los grandes beneficios que vemos cuando usamos compost, cuando usamos broce café, cuando usamos humus líquido, cuando usamos biofermentos, es un mejoramiento en el sistema radicular que trae todos los demás beneficios que ustedes obviamente saben mucho mejor que yo si son productores de café. Y por supuesto, mejorar las prácticas de conservación de suelos. Si vamos a tener el café sembrado 50 años más, ya ha estado sembrado 50 años, si vamos a tener los 50 años más, pues tenemos que conservar el suelo. Parte de lo que puede reducir en el corto mediano plazo la dependencia de los fertilizantes sintéticos es conservar el recurso suelo, que es fundamental, que es importantísimo. Muy bien. Les agradezco mucho su atención y pues entonces ya podemos empezar con las preguntas. No sé si Gabriela o sí, muchísimas gracias, alguien profesor. va a moderar. Sí, correcto, ya estamos. Sí, muchísimas gracias y con una charla de estas pues se le va el tiempo a uno pues bien rápido. Muchísimas gracias más bien por la información y hay algunas preguntas en el chat, pero si gustan damos la palabra, si gustan levanta la mano y nosotros
asignamos a las personas que quieran hacer alguna consulta al profesor, si levantando la mano o abriendo el micrófono, como gusten. Muy buenas tardes. Gracias, Arlan. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Fíjense que soy pequeño productor de aquí de Huehuetenango, Guatemala. Fíjense que hoy día las empresas de fertilizantes y algunos de enmienda pues están recomendando mucho hacer la aplicación de enmiendas en conjunto con el fertilizante. Ahora lo que me preocupa a mí, ¿qué pasa con el fósforo? Y también están vendiendo algunas enmiendas unas enmiendas así granuladas. Entonces a mí me gustaría saber qué pasa ahí con esa reacción con el fósforo. Muchas gracias. Sí, si usted, lo mejor es no mezclar la cal o la enmienda con los fertilizantes, porque primero las partículas de cal, contacto con fertilizantes con urea, podría hacer que ocurra una reacción química y la urea se convierte en amoníaco, la perderíamos como gas. También las partículas de cal, sin haber reaccionado en contacto con fósforo en los fertilizantes, pueden formar fosfatos de calcio, perjudicando el calcio. El calcio se volvería insoluble. Entonces no es conveniente. Siempre es mejor aplicar primero la cal, dejar por lo menos un mes de tiempo para que la lluvia la incorpore bien y reaccione químicamente, porque la cal ocupa reaccionar químicamente, y luego después de un mes el fertilizante. Ahora, si usted usa una cal líquida micronizada, de esas que son de rápida acción y que son muy finas, usted podría fertilizar 8 días después de aplicar la cal líquida si le caen 2 o 3 aguaceros. Con las cales líquidas hay esa sección que se puede usar, la fertilización puede empezar 8 días después, tras 2 o 3 aguaceros. Pero si es una cal en polvo normal, convencional, como el carbonato de calcio, como la dolomita, que ustedes en Guatemala tienen mucha dolomita y mucho más barata que nosotros, entonces la dolomita mejor dele un mes de tiempo para que reaccione químicamente en el suelo y luego empiece la fertilización. Enmiendas granuladas en Guatemala hay muchas marcas, dolomitas sobre todo, dolomitas granuladas. Son productos que pueden funcionar en el suelo, pero que usualmente no son tan finos. Sus tamaño de partículas no son productos que se hagan con dolomitas micronizadas. Entonces su reacción química en el suelo es un poco lenta en el tiempo. Funcionan, pero no funcionan de forma tan rápida como las cales en polvo o como las enmiendas líquidas. El problema de esas dolomitas granuladas que podemos encontrar en algunas marcas, algunas las traemos también a Costa Rica, algunas de esas marcas de Guatemala, es que los gránulos no son dispersables tan rápidamente como sí ocurre con el caso, por ejemplo, que vimos del calcipril, ¿verdad? Un ejemplo de un producto, de una enmienda granulada que sí se dispersa rápidamente. Sí, adelante. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tendría un par. Sí, claro, adelante. Sería, si ha tenido, me interesa ver si ha tenido alguna experiencia con yeso. En Brasil se ha usado para mejorar el desarrollo radical por una serie de factores, pero si él ha tenido alguna experiencia. Y lo otro, si también alguna bacteria que se pueda aplicar sobre materia orgánica para descomponer rápidamente y ser más disponible más rápido los nutrientes que pueda tener esa materia orgánica. Sí, el yeso sería importante sobre todo en nuestros suelos ultisoles. Aquí tenemos ultisoles en la zona de Los Santos y tenemos ultisoles en San Isidro en general, principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en los ultisoles el subsuelo es mucho más ácido que la parte superficial. Entonces, muchas veces el subsuelo de esos suelos es muy bajo en calcio y tiene y la cal cuesta mucho que llegue hasta ahí. La cal usualmente llega hasta los primeros 20 centímetros, 25 centímetros. En café el problema que tenemos es que no podemos incorporar la cal porque ya está sembrado el cultivo. Entonces, el yeso sería importante cuando el subsuelo es muy ácido y eso es muy común en ultisoles principalmente. En Brasil se usa con mucho éxito en oxisoles y ultisoles,
donde los subsuelos son tremendamente ácidos, ¿verdad? Entonces, el yeso se mueve muy bien en el perfil del suelo. El carbonato de calcio y la dolomita casi no se mueven. Entonces, el yeso llegaría a capas más profundas. Pero en un suelo volcánico, en un andisol, yo diría que no lo veo tan prioritario, porque en los andisoles usualmente no tienen subsuelos tan ácidos, ¿verdad? Como si ocurre en multisoles. O sea, prioridad de yeso sería en multisoles. Ahora, lo que habría que considerar sería el costo, ¿verdad? Pero el yeso lo veo como muy atractivo para suelos fuertemente ácidos como los multisoles principalmente. En cuanto a microorganismos descomponedores, hay muchos productos en el mercado. Los lactobacillus, por ejemplo, son una especie de bacterias que son descomponedoras. Entonces usted puede encontrar, donde encuentre productos con lactobacillus, se me olvida el nombre del otro género que también es excelente para descomponer. Bueno, usualmente cuando usted busca un producto descomponedor, de los cuales hay varias marcas en Costa Rica que lo hacen varios laboratorios, debe tener lactobacillus, que son de las bacterias que más se especializan en descomponer materia orgánica. Así que tiene que tener nada más esa consideración. El laboratorio de la Universidad de Costa Rica de microbiología de suelos tiene un producto descomponedor también, igual que otras empresas en el mercado. Gracias. Perfecto. Abrimos espacio para una última pregunta.